Hoy te vamos a mostrar la excursión más popular de la ciudad de Mendoza, la ruta de alta montaña. Ya sabemos que son muchísimas las opciones que tenemos en esta gran ciudad, pero además de visitar sus bodegas, esta es otra actividad que podés hacer y te aseguramos que la vas a disfrutar mucho. Te invitamos a quedarte hasta el final del video en donde te mostraremos las mejores opciones para hacer en esta ruta. Nuestra salida será desde el centro de Mendoza, donde se aloja la mayoría de la gente. Lo primero que tendremos que hacer es tomar un tramo de la Ruta Nacional 40. Serán pocos kilómetros, pero es una buena excusa para decir que manejaste por la ruta más larga y famosa de toda la Argentina. En nuestro caso, alquilamos un auto, lo que nos pareció muy conveniente, pero esta excursión también se puede realizar con alguna agencia de turismo. A los pocos kilómetros tomaremos la Ruta Nacional 7. Aquí hay que entrar con bastante precaución ya que el ingreso se encuentra en obra. De a poco ya empezamos a ver las montañas al fondo. Recordemos que hoy vamos a estar acercándonos y mucho a la cordillera de los Andes. Nuestra primera parada es en Potrerillos. Estamos a 70 kilómetros de Mendoza capital y nos demoramos aproximadamente una hora en llegar. Lo primero que haremos una vez que ingresamos es tomar el camino que nos lleva al dique. Hay que tener en cuenta que es de ripio y no está en muy buen estado, pero de todos modos, haciéndolo tranquilos, se puede hacer sin ningún problema. Y llegamos a nuestra primera parada en la ruta de alta montaña, el dique de Potrerillos. El espejo de agua es realmente hermoso, y mucho más si te toca un día soleado. La única contra que tiene es que por más que sea verano no podemos ingresar al agua. Lo que sí podés hacer es muchos deportes acuáticos que podés contratar en el lugar o directamente en Mendoza capital. Nosotros recomendamos subir a las piedras, en donde tendrás unas vistas panorámicas en donde vas a poder apreciar la dimensión de este gran lugar. Antes de volver a la ruta pasaremos por el pequeño centro, en donde podemos encontrar una plaza y el famoso cartel de Potrerillos. Seguimos por esta increíble ruta, de a poco nos vamos metiendo entre montañas con un paisaje espectacular. Hay que tener en cuenta que la Ruta 7 es también llamada la Ruta del Mercosur, por lo que hay muchísimos camiones haciendo este recorrido desde Brasil, Paraguay y Argentina hasta su destino en Chile. Con esto te queremos decir que siempre hay que manejar con muchísimo cuidado. La ruta está en perfecto estado, pero no deja de ser una ruta de montaña, así que es peligrosa y con los camiones lo es aún más. Seguimos 50 kilómetros más y llegamos a nuestra segunda parada, Uspallata. Este lugar es mucho más grande que Potrerillos y es ideal para hacer una parada para almorzar. Nosotros salimos a las 9 de la mañana de Mendoza y llegamos justo para el horario de la comida. Hay muchas opciones gastronómicas, pero lo que más se destaca son las parrillas de ruta. Además, hay algunas ferias que son ideales para comprar artesanías o los famosos alfajores mendocinos. Volvemos a la ruta y de a poco estamos subiendo hacia la cordillera de los Andes. Aquí estamos a un poco más de 2000 metros sobre el nivel del mar y el frío se empieza a sentir más fuerte. Seguimos unos kilómetros más y llegamos a Los Penitentes, un centro de esquí que está completamente cerrado a esta altura del año, pero que en invierno creemos que debe ser muy lindo. Además, ya empezamos a ver nieve. Antes la veíamos a lo lejos y ahora ya la tenemos prácticamente al lado nuestro. Seguimos por esta hermosa ruta un poco más de 70 kilómetros y llegaremos a uno de los principales puntos de la excursión de alta montaña, el famoso Puente del Inca. Lo primero que recomendamos es ir muy abrigados.
Estamos a 2730 metros sobre el nivel del mar, el frío se siente y mucho. Si vas en época de verano, obviamente es todo lo contrario, el calor es tremendo. Una vez que estacionamos, pasaremos por una pequeña feria de artesanos, pero pronto al fondo ya empezaremos a divisar este hermoso monumento. Este hotel funcionó desde 1902 hasta 1965. Ese año, luego de grandes nevadas, hubo una luz que cayó sobre el techo y nunca más se pudo recuperar. Lo único que sobrevivió fue su capilla, que está prácticamente intacta. Vas a poder estar todo el tiempo que quieras sacándote fotos, leyendo los carteles informativos y paseando por la feria. Además, aquí se encuentra la estación de tren Puente del Inca, en donde también salen muy lindas fotos entre la montaña. Seguimos 2 kilómetros más por la ruta nacional número 7 y llegaremos al Parque Provincial Aconcagua. Aquí ya prácticamente estaremos en la cordillera de los Andes para apreciar el cerro más grande de América. Aquí vamos a encontrar dos recorridos, uno corto y uno largo. El corto son aproximadamente 100 metros caminando y tendremos unas muy lindas vistas. Este es ideal para hacer en época de frío, ya que aquí el viento y en muchos casos la nieve es impresionante, por lo que estar al aire libre se hace prácticamente imposible. El recorrido largo es ideal para hacer en el verano, son unos 40 minutos de caminata y te adentras un poco en la cordillera de los Andes y también tendrás unas muy lindas vistas del Cerro Aconcagua. Seguimos 11 kilómetros y llegaremos al último poblado antes de la frontera con Chile. Aquí, en época invernal, realmente no hay mucho para hacer, salvo ir hasta el Cristo Redentor. También hay un café de los famosos alfajores entre dos, ideal para comer algo y tomar un chocolate caliente con vistas a la cordillera de los Andes. Luego pegamos la vuelta hacia la ciudad de Mendoza. El regreso se hace algo más rápido ya que no iremos parando en tantos lugares. Eso sí, hay que tener en cuenta que en esta ruta del Mercosur hay muchos camiones, así que hay que ir con mucha paciencia. Inclusive en un sector de la ruta estaban completamente parados, haciendo que sea bastante peligrosa la circulación. Estaremos llegando a Mendoza alrededor de las 7 de la tarde, el tiempo ideal para descansar un poco e ir a comer. De esta manera terminamos la excursión más importante de Mendoza. Esperamos que la hayas disfrutado. Si tenés alguna duda, preguntanos. Te invitamos a suscribirte al canal para conocer cada vez que subimos un video. Gracias por mirar el video. Nos vemos en el próximo.